Y vamos a hablar sobre... Yo no estaba informado de esto. Vamos a hablar sobre periodismo. Vosotros dos tenéis la carrera de periodismo. Así es. Y no sé, quería que me contaseis un poco el por qué la escogisteis, etcétera, etcétera. ¿Es vuestra pasión como tal? ¿Creéis que estáis en puntos muy distintos? Es buen tema porque además ha habido polémica reciente con el chaval este de Madrid que ha sacado la nota de la EBAU más alta y le están metiendo mierda porque ha cogido como filología hispánica o algo así, simplemente porque se quiere dedicar a eso y no ha cogido como una ingeniería o algo así, que es lo que se supone que tiene salidas, ¿no? Yo me metí en el bachillerato de letras simplemente porque estaba ahí toda la gente que conocía, también mi ex y tal. Y me tiré todo el verano mirando carreras también de ciencias en la Universidad de Granada. Había algunas súper locas, yo teoría del caos. Que dije, ¿qué es eso? Esto fue algo de física, supongo y tal. Pero tenía muy buena pinta, pero no me llamaba la atención. Y sí que me gustaba mucho la NBA por entonces y empaparme de temas de deporte y tal y compartirlos, la parte narrativa. Y dije, pues, periodismo. Y acabé estudiando en Madrid por volunto de último día. ¿Y tú, Mellado? O sea, es más o menos por lo mismo. Yo todo lo contrario, quizás. Sí, todos mis amigos estaban en ciencias y yo no sabía muy bien por dónde tirar. Hice cuarto de ciencias y en bachillerato dije, creo que lo que me gusta es al fin y al cabo... Putos ser anuncios. locutor. Mi objetivo era ser comentarista de fútbol. Y solo tenía eso entre ceja y ceja. Sabía que no me quería meter una carrera rollo derecho o algo del estilo porque no me gusta estudiar y sé que ahí tengo que estar estudiando toda mi vida. Entonces eso sabía que no lo iba a querer hacer. Y todos mis amigos iban por ciencias, yo miraba alguna ingeniería, pero tampoco me llamaba mucha atención. Tampoco es que se me diese muy bien ni las letras ni las ciencias, no se me va nada bien, la verdad. Ni una cosa ni otra. Y yo dije, bueno, pues me voy a separar porque mi objetivo al fin y al cabo era ser comentarista. Yo sí que una cosa importante también es lo que dice Mellado de no me apetecía estar estudiando entre comillas toda la vida porque siempre al final te tienes que estar poniendo al día diferentes cosas, pero la vida de oficinista de todo el día ir al cubículo, un poco como el meme de Los Increíbles, del tío ahí aburrido tecleando, no me apetecía. Ya, yo tampoco. En periodismo hay veces que tienes que hacer eso y hay cosas muy tediosas, pero joder, puedes ir a la calle a hacer reportajes, te puedes empapar de cosas que te llaman la atención, plan. Yo sobre todo los primeros años era como, qué guapo, me pagan por investigar o saber más de cosas que me llaman la atención. Sí, entonces... Me pagan por aprender. Muy vinculado, yo creo, a la información, ¿no? O sea, el hecho de... ¿Creéis que también va ligado mucho el tema del periodismo? Porque yo interpreto periodismo, al menos desde fuera, como el transmitir información, el dar noticias. Eso yo creo que es la parte del periodismo más vistosa. Sí, la que más se ve en las películas y demás clásica, de La- tipo de periodista con la gabardina, el sombrero ahí saliendo a la calle, el olfato periodístico y tal, sí es la parte más de investigación, que es como el periodismo que se tiene más alto reconocimiento. ¿Estudiasteis Pero es el periodismo mínimo, por esto? pero es el mínimo posiblemente, yo creo. ¿Estudiasteis también periodismo por este topic, el de informar, os motiva a informar y todo eso? ¿O sinceramente no iba por ahí la cosa? A ver, un poco sí, un poco no. Yo sí que tenía un poco más al principio la vocación esta de servir al público, de actuar por el interés público. No el interés del público, que eso es el morbo y es una cosa bastante diferente. ¿La trataremos? Claro, La simplemente trataremos. dar información que sea de servicio público, ¿no? O que pueda, dentro de lo que era mi ámbito de interés, como era el deporte sobre todo, ¿no? Pero luego ya con los años te vas desencantando un poquito, yo creo. Y cuando acabasteis la carrera y tal, ahí ya que hicisteis, en plan, voy a curar de periodista, o ya tú, Mellado, por ejemplo, comentabas que siempre habías querido ser narrador de fútbol, Sí. muy vinculado con el deporte. Yo es que tuve que elegir, porque mis amigos estaban haciendo prácticas en sitios de mierda, la verdad. Que o no te pagaban nada y tenías que estar 8 horas al día. Bastante precario, ¿no? Llevar los cafés, ¿no? Muy Eso se precario, suele pero muy precario. O sea, es que mis amigos estaban literalmente o traduciendo artículos o copiando artículos. Te dan un artículo de La Razón, El Diario, el periódico público y házmelos. Los típicos de 8 hábitos que tienes que hacer para vivir un año más. Los malos beneficios, Tal bueno... Lo que busca la gente por SEO Sí. y que da visitas. De hecho, yo creo que el periodismo es de las peores profesiones en cuanto a valorar el mérito del trabajo ajeno. Es decir, en muy pocos sitios, bueno, en el streaming pasa también un poco, tú vas a ver que un reportaje como lo que salió de Rubiales con la Federación, el Piqué, todo esto, se supone que es una exclusiva que de hecho está detrás de un muro de pago. Pero llega alguien de otro medio y te fusila, como se suele decir en el gremio, la información y la pone exactamente igual en su cabecera. Entonces tú no le pagas al medio que ha sacado la exclusiva y que ha trabajado por ello y la lees en otro sitio completamente gratis. Sí. Y a eso se dedica un montón de gente, a reciclar un montón de contenido. En los eSports pasa igual, en plan, te vas a cualquier medio internacional sobre todo, que suelen ser los que tienen la información primaria, es decir, de dónde sale la noticia, y el resto de medios se dedica a hacer la misma pieza, cambiando un poco las palabras y como mucho añadiendo algo de contexto, para la típica de te copio los deberes pero que no se note mucho. No, es que es tal cual. O sea, es copiar los deberes. Y además son artículos que a lo mejor son de 2018, 2019. Te mandan así porque
como Para son que no al fin, cante, ¿no? al fin y al cabo reutilizables, ¿no? Que tú los puedes buscar o te puedes saltar y es lo típico que de repente lo ves y te interesa. Es que a lo mejor es un artículo que ya está en el mismo medio, pero lo vuelven a actualizar para que te salga otra vez. Hostia, y entonces ¿Y esto porque pasa por intereses, ¿no? Ya está. No, porque es lo que la gente... O sea, Claro. si tú a lo mejor estás viendo... ahora, elecciones de Andalucía, estás bajando y de repente dices, ¿por qué no comer el salmón? Y dices, coño, pues a lo mejor me interesa. Y pinchas. Pero es que la gente hace eso. Y la gente pincha. Y entonces, como pincha, a lo mejor dentro de dos años vuelven a sacar el mismo artículo. O a lo mejor hay un nuevo estudio, en vez de salmón es el atún. Y pum, y lo ven, ¿sabes? Al fin y al cabo es clics. Y al fin y al cabo lo que interesa son los clics. Tú ten en mente que el periodismo ahora mismo, bueno, lleva muchos años en crisis, como un montón de otras industrias, porque se deben a la publicidad. Y entonces la publicidad... ¿cómo Es un tema que consigues quiero el dinero? tratar. Pues básicamente con clics. Se supone que el periodismo original es el contrapoder, el cuarto poder, etcétera, que va ¿Qué, siempre... ¿Tú estás mucho ahí, yo creo, en ese barco o no? Antes más. Es decir, ¿Te estás bajando del barco? conforme eres más joven, yo creo que eres más idealista, ¿no? Un poco más quijotesco, como se suele decir, de tirarte contra los molinos y tal. Luego ya ves que el mundo es una mierda y Sí. pierdes un poco las ganas, sobre todo por cómo reacciona, también porque el público de los eSports es normalmente más joven, no suele tener nociones de qué es el periodismo y no. Y cuando te peleas por hacer cosas que son buenas para ellos y lo que te devuelven es mierda, pues obviamente se te quitan un poco las ganas de esforzarte, ¿no? La cosa es que si tú lo piensas, el periodismo es el único trabajo o el único servicio que te dan y que tiene que, o la gente valora que tiene que ser gratis. Sí. Y O es sea, que, no hay aparte- otro trabajo. Bueno, ser streamer, ¿no? Al fin y al cabo, sería lo otro Pero quizás. te puedes acercar al micrófono. O ser un poco. youtuber, ¿vale? Es quizás lo otro. Diría que son ahora mismo que se me ocurran los dos únicos trabajos que tienes un fin o tienes un objeto o te dan algo y tú tienes que valorar que tiene que ser gratis, ¿sabes? A pesar de que luego toda esa información lo que hace es conformarte un montón de esquemas en tu cabeza para tomar decisiones que son importantes en tu vida, ¿no? Pero es que idealmente se supone que el periodismo nunca puede ser rentable porque siempre tiene que pelearse contra los que tienen dinero en el fondo, que suelen ser los que manejan el poder. Entonces, por naturaleza, es prácticamente imposible que el periodismo que se supone que es de verdad sea rentable. Y esto es lo que iba a ir yo, que antes tú lo has comentado, y podemos saltar ya ahí, luego lo vinculamos con el tema de los esports, el tema del morbo, porque es un tema que... ¿Cómo lo enfoco, tío? O sea, yo creo que, corregidme si me equivoco con cualquier cosa, creo que el tema más cercano que la gente puede entender, sección esports, sector deportes electrónicos aquí en España, etcétera, etcétera, es el ahora mismo hablar de COI, ¿no? Es algo bastante vinculado, el hecho del interés fácil, ¿no? Sí y no. La consumición fácil de periodismo, de información, de captar a gente. Al final con ese interés, yo creo también, ¿no? Claro, es decir, que una cosa sea interesante para la mayoría, que sea popular, no quiere decir que sea automáticamente algo morboso. Es decir, tú puedes hablar con rigor o con una cierta... Bueno, no quiero decir ni seriedad porque lo puedes hacer entretenido, pero tú puedes hablar de temas relacionados con COI que sean relevantes. Bueno, están jugando mal, pues se dice y ya está. Otra cosa es que hagas un contenido desproporcionado en cuanto al volumen, o lo típico de los Manolos en Deportes 4, que solo se hablaba de Madrid y Barcelona. Es decir, es lógico hablar más de esos equipos, porque suelen ser más potentes a nivel deportivo, porque son más populares y tienen más dinero, porque interesan a más gente, pero no por ello tienes que dejar de lado completamente a los demás. Cuando pasa eso, no es que sea satisfacer el morbo, pero sí que no estás haciendo una cobertura informativa amplia. Si vuestro curro fuese ahora mismo informar al 100%, dar noticias, etcétera, etcétera, ¿por qué bando o cuál creéis que sería la forma más idílica De Superliga. que actuaríais en los deportes electrónicos, vamos a decir, sí? ¿Cuál es, o sea, hasta dónde están vuestros valores para hacer el baremo entre hablar de lo popular y hablar de lo que realmente sería vuestro curro como periodistas y dar información? ¿Me he explicado? O sea, ¿dónde está el baremo, la vara de medir? ¿Dónde está lo correcto? ¿Dónde creéis que es lo que haríais? Porque, bueno, claro, vosotros tal vez querríais hablar de todo, pero si no dan números vuestros artículos, etcétera, etcétera, El problema... Da igual, ¿no? El problema yo creo que es ese, ¿no? Que al fin y al cabo los de arriba te dicen, no, es que no hagas esto, que a lo mejor puede tener un interés y a lo mejor es una pieza con mucho más valor y con mucho más trabajo que tienes de detrás, pero a lo mejor que beneficia, y me voy a inventar, a 10 personas y si haces esta otra noticia va a interesar a 100. Entonces, al fin y al cabo, es que es puro consumismo puro. O sea, al fin y al cabo, yo creo que tiene que ser un poco mezcla de ambas, pero yo creo que siempre te van a pedir que hagas la de 100. Sí, es decir, yo creo que al final es como en todos los trabajos. El grueso del trabajo, por ejemplo, como comentarista de partidos, esto es algo que me acuerdo que te comenté que dijo Maldini, la mayoría de partidos que te vas a comer son malos.
y unos pocos van a ser muy buenos, ya sea porque te asignan los de mejor calidad o porque sale un partidazo de repente. Y yo creo que es igual, y es algo que también decía Jacob Wolf cuando fichó por Dot Esports, que él estaba agradecido por la gente que picaba noticias, como se suele decir, los que hacen pues las de 8 hábitos para no sé qué, porque en el fondo son los que pagan las facturas para que él pueda hacer el contenido más interesante. Entonces, la mayoría de las veces lo que te encuentras, y más en España, que hay menos dinero, es que tienes que hacer una mayoría de piezas para rellenar y llegar a las métricas y luego las que no salían. Es decir, yo me acuerdo cuando LoLesp, que la gente la lió un montón porque Aitor Álvarez, que está ahora en el VP, estaba en KIF. En plan, fue uno de los fundadores de KIF y fichó por el VP. Entonces estaba en plan, no puede ser que haya alguien de KIF a la vez que en el VP. Entonces yo publiqué en Marca, me metí en el registro mercantil y tal, lo que sería una investigación, para ver si seguía vinculado con la organización. Y no, vendió su parte y estaba todo ok. En LoLesp hablaron de eso 2 semanas, saqué el artículo y tuvo una mierda de visitas en comparación con el tiramillas de Marca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que a ti te interesa hacer por realización personal y por contribuir a algo que a ti te parece bueno, pero que puedes hacer en una mínima cantidad de ocasiones porque no da métricas. Es una putada, ¿no? O sea, me parece algo muy raro. Es algo que no me gusta del periodismo, que es como que casi tienes que tirar un poco por el... A ver, al menos es mi perspectiva, es el hecho de si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? O sea, creo que siempre tienes que, en el periodismo al menos lo veo así, tender a hablar de lo que a la gente le interesa más de lo que tú realmente quieres hablar. Claro, sí, pero sí es lo que ocurre. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba en eSport Maníacos, y creo que la gente de eSport Maníacos lo puede seguir diciendo, los artículos que más se ven son nota del parche, nuevas skins, los 8 mejores AD Carries ahora mismo, las 5 mejores runas, ¿sabes? Todo eso lo que más se ve. A mí, si yo pudiera, estaría haciendo información que hace Richard Lewis de Arabia Saudí ha comprado la SL. Y obviamente, pues, a mí por lo menos no me hace mucha ilusión que el dinero de los sauditas, que discriminan, por ejemplo, al colectivo LGTB, estén en los esports. Pero eso, ¿cuánta gente se lo va a leer? Porque simplemente de ponerlo aquí, el chat estará en plan BG, que pereza, Blood Trail, ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces no puedes hacer eso constantemente. Esto es un tema del cual quería tratar y para mí es el más importante. Si nos centramos en esports, ¿creéis que hay a día de hoy, por la parte de la audiencia, vamos a hablar de Superliga, vamos a hablar sobre todo orientado a Superliga y a comunidad española de League of Legends, ¿creéis que hay interés por, no sé cómo decirlo, por los jugadores, entidades? ¿Cómo lo enfocáis si sois un periodista de esports en España? Todo esto, ¿creéis que existe el Pero es que cuando dices interés por los jugadores, ¿te refieres a la parte deportiva o a la parte extradeportiva? Un poco de todo, un poco en general. ¿Al pick entre jugadores y tal? ¿O a cómo lo ha hecho en general el otro día con la Gale, por ejemplo? Digo en general, que tú hagas un artículo y que este artículo lo vaya a petar. Que digas, hostia, mira, está teniendo un engagement increíble. Yo creo que muy poco, a no ser que seas un perfil muy concreto, rollo. Por ejemplo, si Cabra hiciese un artículo analizando algo de Superliga en particular o un vídeo, tendría más tirón por la imagen que tiene Cabra, de analista, etcétera, que la gente le quiere mucho. Pero quitando esos perfiles excepcionales, habría muy poco, salvo que sea algo muy flagrante. Si haces uno sobre Coldo analizando si está jugando bien o mal, tendrá tirón. Pero el resto... Yo creo que no. Es que yo creo que ni un Cabra. Sí, o sea, si yo saco un artículo sensacionalista diciendo que ¿por qué Coldo debería estar fuera? Va a tener mucho más repercusión. Sí. Que, más que nada porque ahora se habla mucho de Coldo, ¿no? O por qué Koi está yendo como el culo. Va a tener mucho más impactos y repercusión posiblemente que cualquier vídeo de análisis o artículo de análisis. Pero porque al fin y al cabo es eso, moro, y a la gente le interesa que si no funciona una cosa, rapidito, fuera. Y de hecho es que perfectamente es lo que has dicho tú. Ahora mismo podríamos hacer una encuesta en el chat y seguramente... a ver, si son sinceros, el 90% de los temas que se sacan en plan periodismo, de información, de artículos relacionados con análisis de League of Legends, de jugadores, etcétera, etcétera, el 90% te diría que es Benje. Entonces me parece muy interesante porque... Digo, entonces, ¿esto es normal? ¿Creéis que va a ir cambiando conforme pase el tiempo? ¿En el fútbol es igual? Yo creo que es normal, ¿no? Yo creo que va a ir cambiando, pero más cada vez hacia el fútbol, para mi desgracia. A mí no me gusta eso. Me gusta la parte en cuanto... Me jodieron. Efectivamente. Me gusta en cuanto a que crece la industria y hay más gente que le interesa lo que a mí me gusta. Pero se fanatiza todo mucho y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al fin y al cabo, cuando tú ves en el Marca o en el AS algún artículo analizando algo del Madrid, nunca.
Te Es tienes que, nunca, que es que no se ve. Te tienes que ir a Panenka, o a no. Líbero, a Máximo, Ecos del Gol, o sí, algo así. Tal vez jugadas específicas, ¿no? Polémicas, rollo, una jugada muy polémica, El típico fuera de juego. el típico fuera de juego, el típico Pero penalti, ahí el no estás típico bar. analizando nada. Ahí es puro sensacionalismo de decir, esto es así, no sé qué. Los audios del Claro. VAR, qué es lo que decían los árbitros, experto, antiguo es árbitro, dice que no. ¿Sabes? Ahí lo que estás buscando, que es una tendencia también de toda la vida del periodismo, es que la gente reafirme lo que ya piensa. Es decir, el hecho de que existan diferentes cabeceras, rollo, el país, el mundo, etcétera, que unas sean más de izquierdas y de derechas, existen porque la gente ya piensa una cosa y lo que quiere es reafirmar lo que ellos piensan. Sí. Pues aquí igual, si tú eres del Madrid y crees que te han tongado, quieres ir al Marca, por ejemplo, que creo que es más tirando el Madrid, ¿no? Sí. Y leer que te han tongado. Ya está. Es como para reafirmarte, ¿no? Un poco. Sí, sí, es muy fuerte, es muy es fuerte. 100% eso. Sí, es como eso, para que te den la razón y es como, lo ves, tenía razón, si es que vaya vergüenza. Es decir, lo ideal sería que tú cogieses diferentes medios, leyeses, comparases para ver un poco los sesgos de cada uno y tal. Sí. Pero que si venía leyéndome en el metro justo, no sé, aquí vamos a hablar de esto, pero han hecho una encuesta a un montón de peña y la gente joven ha pasado en 2020 de informarse en un 3% a TikTok a un 15%. Y confían cero, que te puedes informar bien en TikTok, pero es más Tienes que complicado. saber a quién. Y dicen, rollo, que les da pereza leer los detalles y tal, que es normal. Cada vez nos da más pereza leer a todos, yo creo, cosas más detalladas, porque tenemos menos capacidad de atención también. Pero al final, si te quieres informar, las cosas son como son, no hay otra manera. Y no sé, es que esto también me resulta muy curioso porque ahora ya podríamos poner ejemplos, ¿no? De cosas que interesen a la comunidad española de League of Legends. Yo creo que podríamos hablar de cosas del Joya, por ejemplo, me interesa muchísimo, cosas de Flacket, interesa muchísimo, cosas de Koi, obviamente. O sea, si ponemos unos titulares, ¿no? Hay como ciertos nombres que sí que es cierto que si tú haces un artículo dices, hostia, esto lo va a leer gente, ¿sabes? Sí. Pero, claro, vamos a acabar como el fútbol realmente, ¿creéis? O sea, hacia ahí tienden los deportes electrónicos. 100%. Sí. Yo creo que Porque el que ser humano es así, ¿no? todo- Psicológicamente. es que Sí, todo lo que se basa en publicidad, interés, etcétera, popular, tienes que ir al final a lo que... Es que para que te salgan los números tienes que hacer eso. El No, problema claro. es, siendo realistas, si la gente paga el medio y la gente depende de clics, se va a hacer lo que la gente quiere que vea. Y no quizás periodismo de más calidad. O se podrá hacer ambas cosas. Y sobre todo que no hay cultura, por ejemplo, a los creadores de contenido, a los streamers, sí hay cultura de suscribirte para apoyarles. Sí. Aquí menos Bueno, que en en este Estados chat, Unidos. es relativo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, hay que apoyar gente, hay que apoyar. Aquí menos que en Estados Unidos, ¿no? Que sí que hay mucha más cultura Sí, del mecenado, de como pagar. se suele decir. Pero en el momento en el que se entiende como una corporación, el momento en el que es una empresa, ya es absolutamente el demonio. Y mira que yo soy muy poco Eso corporativo. es cierto, eso es cierto. Pero ya no quieres respaldarlo. Y yo en parte lo entiendo porque a mí, por ejemplo, hay columnistas del país como Manuel Javois que me parecen la hostia. Y yo estaría dispuesto a que esa persona cobrase más. Pero Un no extra. quiero que le dé dinero al país. Entonces, en su momento, por ejemplo, me planteé que abajo del artículo tuvieses como automáticamente un botón vinculado a tu PayPal que pudieses donar 1 euro, 2 euros, como cuando te vas a lo mejor a un sitio de cantautores y luego te pasan el cepillo, ¿no? Y tú pones lo que quieras, o un museo, y te dan la explicación gratis y luego tú pagas. Pero hacer eso y que el medio esté de acuerdo, que es el que está pagando y tal, es complicado. Y si nos vamos a esports en general, yo y esto cualquier persona que nos esté escuchando 100% lo puede afirmar, los artículos con más visitas 100% son los de cambios en equipos. Creo que eso es así 100%. ¿No? No. Los del tema de parche, campeones y todo eso. Claro, pero si te lo limitas dentro de... Ah, en esports, perdona, vale, sí. Claro, digo en esports. Claro, digo en En esports. teoría revistas también de esports. No, yo digo deportes electrónicos, competición. A ver si lo Leaks, encuentro. posiblemente, sí. Los leaks, exacto. Los Chico Bacoy, Reckless va a Carmine Corp. Yo creo que esto en cuanto a clics, en cuanto a interacción, bueno, ya no, Sí. Sí. no hace falta ir más lejos. Legulu, o sea, Repercusión. la repercusión. Blob también ha crecido mucho en redes por eso. Eros también está ahora muy top en España. O sea, reporteros, ¿no? Al fin y al cabo de Sí. esto. ¿Es este el...? ¿Creéis que es así? ¿Creéis que es una afirmación correcta al decir que este tipo de artículos, porque no sé si son artículos, pero considero que sí, que son lo Depende que más cómo lo hagas. engagement tiene y donde más se mueve el periodismo, o no consideráis que eso es periodismo? A ver, es periodismo y depende de cómo Tú nunca lo has hagas- hecho, por cierto, ¿no, Fernando? Yo alguno, en plan. Yo ¿Alguno? saqué algunas cosas, rollo Forgiven se va de Origen, etcétera. Que me intentaron joder los de Origen, de hecho. No llegaron a tiempo, pero un saludo a Mari Carmen. Y Mari Carmen. sí, tal cual. Porque tú normalmente cuando pasa algo de eso, tú informas a la organización, rollo, tengo esta información, queréis dar algún statement. Y en lugar de responderme lo típico de declinamos la propuesta, intentaron rushear el comunicado para sacarlo antes que yo. Y aún así lo saqué antes porque me olía que me iban a hacer eso. Entonces, bueno, pues cosas Giga que chat. pasan. Pero, a ver, sí, Que es vuela. periodismo. Lo único que para mí, lo importante de los fichajes no es tanto el jugador A va a sitio B,
sino el qué ha pasado alrededor de todo eso, y eso a la gente no le interesa tanto y no se trabaja tanto porque interesa menos y da menos rédito. Es decir, a mí lo que me interesa es, había 5 opciones, se han decantado por este jugador porque se integra mejor la dinámica del equipo o porque buscan a un líder in-game y ha sido por tanto dinero y el contrato es de tantos años y han puteado al jugador como con lo de Ocelotti Perks, esas cosas. Pero eso probablemente al 60-70% del chat le da igual. Al de la Yo creo audiencia. que no, No le da igual, pero también es más difícil de conseguir. Es decir, tú asume que esto es algo por Es lo que que es eso. yo también me he ido alejando de ese tipo de información porque no me siento cómodo metiéndome en esos fregados. Si tú tienes información de que un jugador se va a otro sitio, es o porque alguien ha sido poco profesional, siendo realistas. Es decir, no es normal, estas son cosas que ha pasado. No es normal que tú vayas a un director deportivo y le preguntes, ¿este es tu roster? Y te diga, sí. A mí eso me parece una locura. Y si lo hace alguien, tienes que asumir que es porque le interesa que salga esa información. Que es lo que pasa muchas veces con los agentes. Los agentes filtran información para manipular el valor del mercado del jugador y conseguir una mejor oferta, etcétera. Entonces, Los agentes son los que más leaks dan. en esa intersección de intereses, claro, puede haber o la organización para meter presión, etcétera, y que se vea que están interesados en varios jugadores para que tengas menos poder de negociación, etcétera. En esa intersección de intereses puede salir algo bueno para casi todo el mundo implicado. Pero es complicado y eso se tira y afloja. A mí personalmente no me gusta mucho gestionarlo. ¿Creéis que los leaks, desde vuestro punto de vista personal, son algo bueno, algo malo? Para mí lo ideal sería que es lo que intenté yo hacer en las últimas veces que lo hice, es, vale, yo sé que este jugador va a ir a tal equipo, que tú como público te enteres 2 días antes o después, te da absolutamente igual. En plan, tu vida va a cambiar cero si sabes que Reckless va a G2 mañana o pasado. El chat se raya. Te va a Necesitas afectar. saber hoy. Es lo mismo. Amor. Y prefiero en este caso que la organización saque rédito, porque también necesitan que vaya bien el anuncio y todo esto para tirar para adelante y sacar su dinero, y yo a cambio conseguir algo que tú como público no conseguirías si yo no hiciese esta negociación. Es decir, por ejemplo, negociar con, en este caso G2, vale, no te voy a torpedear el anuncio, pero a cambio voy a tener una entrevista en exclusiva con Reckless o con Ocelote o lo que sea, donde voy a preguntar cosas que si no las preguntase yo, no te dirá la organización de manera natural. Sí. Y ahí salimos ganando todos. Tú tienes tu anuncio, que sigue petándolo, en este caso porque es Reckless. Yo tengo un contenido en exclusiva, vosotros tenéis también más contenido que a la gente le puede interesar sobre vuestro equipo, y aparte el público obtiene información potencialmente Extra. que no conseguiría de otra manera. ¿Qué pasa? Que eso suele ser más trabajo y aparte es la típica de tonto el último. Si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Y esa mentalidad, por desgracia, es una mierda, pero existe. Y alguien va a llegar, va a publicar eso, te va a joder lo otro y a lo mejor incluso te cancelan la exclusiva. O que luego directamente dicen, vale, hacemos la entrevista la semana que viene, te hacen ghosting y ya está. No lo siento, está muy liado. Ya... Puede ocurrir. Ya. ¿Sabes? Es que no sé si en ese caso G2, pero seguramente un equipo lo haría. Sí, estoy alguna seguro. vez habrá pasado. Estoy seguro. Para mí Hay ese gente tipo de periodismo está bien para que gente nueva entre en contacto con la industria y se haga un nombre, porque por suerte, por desgracia, la audiencia valora mucho ese tipo de información porque es la que le interesa. Pero para mí lo ideal sería que una vez te has hecho un nombre, que es un poco lo que intentó Blob, con mayor o menor éxito, porque sí que hizo algún artículo sobre estos temas, una vez ya tienes una posición más asentada, de la gente te respeta, etcétera, hagas otro tipo de periodismo también. Como fue, por ejemplo, el artículo de Cellmate de todo el contexto de los movimientos con Vitality. Para mí eso sería lo ideal. Entrar una puerta de entrada con ese tipo de información, plan punta de lanza, y luego ya hacer otras cosas. A mí es que yo creo que lo que tú decías, ¿no? Al fin y al cabo de si le interesaría a la audiencia, ¿no? Yo creo que sí que le interesaría, no solo en el tema de leaks, saber eso, si hay qué otros jugadores estaban interesados en fichar, el dinero. Eso es algo que a la gente le interesa saber. A la gente el morbo del dinero es El un morbo del tema. dinero. Es un ¿Cuánto tema vale importante. X jugador? ¿Cuánto vale X jugador? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Cuánto pedían? ¿Cuánto no? Eso al fin y al cabo va a acabar llevando. Yo creo que no sé cuánto, sí que es cierto que no hay tanta transparencia a lo mejor como en el mundo del fútbol. Es que es más complicado. Porque es más complicado por eso son mismo. sociedades privadas, al Claro. final, los equipos. En el fútbol son sociedades anónimas deportivas, ¿no? Sí. Una SAD, creo. Entonces sí Sí. que tienen que revelar mucha más info. Y hay mucha más cultura de que todo eso se filtre. Aquí es más opaco. Y de estos temas también, algo que me parece muy interesante y que desde el punto de vista de que no soy periodista ni sé nada de periodismo a nivel técnico, a nivel estudios, me parece, quiero saber vuestra opinión, es el tema de que literalmente, probablemente de los leaks y de todo esto, de los reporteros, ¿cuántos han estudiado periodismo? O sea, ¿consideráis que el intrusismo laboral es algo o no lo consideráis intrusismo? ¿No es la, No. palabra correcta? Yo creo que hay un cierto intrusismo, pero no creo que sea necesario estudiar la carrera para ejercer periodismo. Es decir, el periodismo es un oficio, no es una profesión colegiada, como puede ser un médico, un arquitecto, que necesita certificar a través de un título que has estudiado X cosas para no matar a una persona en un quirófano o que se caiga el edificio, ¿sabes? Sí. Yo creo que el periodismo se aprende haciéndolo, pero sí está bien, desde mi punto de vista sobre todo, que
tengan una base deontológica. La deontología es un poco el código de conducta, por así decirlo, que tienes que seguir, lo de contactar las fuentes, no revelar el origen de la fuente, etcétera. Seguir el protocolo, ¿no? Sí, el código del invocador del periodismo. Pues, eso. El código de invocador. Entonces, esa base cada vez se tiene menos y la gente que empieza tiene como referentes también a personas que no han estudiado esa base o que en general se valora menos. Entonces, eso sí me parece peligroso, porque llega información muchas veces que bueno, el método marca, es decir, el otro día lo vi, solo en esta pretemporada, o están ya en pretemporada, ¿no? Sí. Han anunciado ya como 100 y pico posibles fichajes del Madrid. Entonces, 100 y pico. Sí, sí, o del Barça, Joder, no me acuerdo vamos cuál sacando era. gente. Básicamente es jugar a los dardos. Tú empiezas a tirar dardos, alguno caerá, alguno dará la diana. A ver, es que siendo realistas, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en el mundo de los esports, del LoL en concreto, Se hace mejor que en el deporte. pero no es que yo es que creo que no se haga mejor, es que para mí no tiene mérito sacar un leak de un fichaje de uno de la Superliga. O sea, es que literalmente, No mucho. para que la gente lo sepa, tienes un contacto Al con vecino un le CEO, preguntas. con un CEO, con un jugador, y ese jugador constantemente te va diciendo, he escuchado Sí. esto, he escuchado esto, he escuchado esto, y ya está. O sea, es que no tiene mérito. Es hacerte amigo de un chaval Es meterte en el Discord y ya adecuado. está. Sí. Y da igual. O sea, es que no es que la gente se piense que es que hay una investigación de la hostia. No, es tener un amigo que te ha dado todo. Punto, Sí. ni más. Ya está. Si ese amigo lo que te dice es cierto, ya tienes una fuente segura. Punto. Y ese luego amigo, vas si te contrastando. hace el favor, se irá preguntando y contrastando. Porque los jugadores se O bueno, dicen todo. En su momento, leakers como Esther Colero. No sé si te acuerdas, el LoLESP. Bueno, no, hace muchos años. Hace Esther muchísimo. Colero y Esther- filtraba todo LoLESP. Esa persona era una persona de la industria, que sigue la industria. Ah, era Vamos a como, hablar era nombres. como una KCVP, ¿no? En plan, alguien a una cuenta Era, secundaria. bueno, secundaria. como el LCS Guy de Media Vida, que se decía que era Carvin. No recuerdo si era No me Carvin. acuerdo de todas estas Pues, cosas. Pero básicamente, son para leakers. que en contexto era alguien de la industria que simplemente tenía una cuenta secundaria. Sí. Modo O KCVP. sea, ¿vale? claro, ahora la pregunta es: una persona que no haya estudiado periodismo, que tenga contacto con, voy a inventar, bueno, con Reckless, eso es, y saca leaks, ¿es periodista? Ahí yo creo que tiene que estar el tema de debate. ¿Eso para ti es periodismo? Que saque leaks porque se lo dice Reckless. Porque es que es lo que ocurre. O sea, es que es así. O sea, es una línea bastante Nunca os ha borrosa. cabreado, ¿no? Este tema. O sea, a nivel personal, a nivel A mí técnico. me cabrea. El problema es que tú puedes sacar una información que esté mal trabajada a nivel deontológico y aciertes. Entonces, la gente es muy difícil que critique eso porque no sabes lo que ha habido detrás. En cambio, yo he visto en muchas ocasiones a lo largo de los años cosas que han salido que luego han terminado siendo ciertas, pero que eso no quiere decir que tú hayas informado bien. A mí lo que me preocupaba sobre todo hace más tiempo, ya me da un poco más igual porque he asumido lo que hay, era eso. Entonces yo me preocupaba de que a la audiencia le llegase información dentro de mis posibilidades de buena calidad. Y puede ser que a veces la información esté bien trabajada y luego acabe no pasando eso. En plan, tú dices que va a fichar Reckless por Fnatic y luego acaba no fichando. Y en el momento en el que tú has dado esa información estaba bien contrastada y tal. Pero bueno, las negociaciones evolucionan. Pero como todo eso es más opaco y tal, y luego la gente es muy ventajista también, en plan, si ha salido bien, si has acertado de casualidad, no te atrevas a criticar algo de esto. Porque te va a caer mierda y encima, ¿cómo te defiendes tú públicamente? Porque la persona que lo ha acertado tiene mejor percepción pública, la gente le va a apoyar y tú vas a acabar peor. Es decir, De hecho, pasó algo Claro, así ya. hace poco con el tema de Ricker, ¿no? En Koi o algo así. lo de líder, Lo Ricker y de- Lo de tal. líder, perdón. Sí. Sí, y también con el tema de lo de Atila también, ¿no? En su tiempo, Sí, en su que dijo momento, Juste sí, también, sí. por ejemplo. A mí, yo, por ejemplo, lo que hizo Juste creo que es en parte lo que se tendría que hacer, rollo. Si tú sabes que eso va a ocurrir, lo dices. Es que es un poco... A ver, no es que lo diga, pero me refiero a que luego dijo, ha habido negociaciones, esto ha cambiado. O sea, que vayas informando, en plan, de lo que se va moviendo a mí me parece bien. No solo decir el nombre. O sea, a mí que me vayan diciendo, por ejemplo, me ha llegado que a Koi le interesan estos 5 jugadores. Eso me interesa. Aunque luego a lo mejor puede ser mentira, pero es como que te va contando la historia del fichaje. Porque luego se va a hacer un fichaje. Uno de esos 5, o a lo mejor no es de los 5, se hará un fichaje. Pero si ahí me cuentas, solo este jugador se va a Koi y no me dices, interesaban estos 5 jugadores, este se ha echado para atrás, Maldaños no se lo quiere dar a Koi, se lo quiere dar a otro equipo. A mí eso me aporta una información extra que no hemos tenido. Yo aquí no lo tengo claro, es algo que a lo mejor si me preguntas dentro de una semana cambio la opinión. Pero no sé si es mejor que eso ocurra durante o al final.
porque todo lo que hagas durante puede influir en la negociación, obviamente. Eso es cierto. Con todas esas cambios de valoraciones, etcétera, y a lo mejor hay un jugador que de repente vale más o vale menos y ya pues se descarta o se elige por ese cambio. No creo que haya una respuesta correcta a eso, pero también no lo puedo valorar porque como no sé en ese momento cuando lo informaron qué información realmente tenía o no, porque eso es privado, no puedo saber si está bien o mal hecho. En cambio, al final, por lo menos, sé que no tiene, como mucho tiene impacto en la percepción pública de los implicados, pero no en el proceso. Y antes has mencionado a Yuste Mellado. ¿Creéis desde vuestro punto de vista, repito, como más enfocado desde el punto de vista del periodismo, creéis que Yuste ahora mismo es un referente a nivel español, es el referente a nivel español a nivel de información, etcétera, etcétera, a nivel periodismo? ¿Creéis que no es así? Yo diría que sí. Yo diría que por números, tiempo, etcétera, probablemente sí. Y Simplemente por aparte de Informaníacos, ¿no? Es otra manera de hacer periodismo, de informar, de opinar, para mí Informaníacos es infotainment, que es un Sí. formato que se ha puesto de moda en los últimos años porque se percibe que hay la necesidad como de permanentemente entretener y hacer más un programa de entretenimiento, porque si no la gente se te va. Es un poco lo que es el chiringuito, pero el chiringuito mucho más exagerado, muchísimo más exagerado en la parte de entretenimiento y de farándula, básicamente. Entonces, bueno, tiene cosas que están muy bien en los Informaníacos. A mí me gusta más hace más tiempo. Es verdad que últimamente no lo veo mucho, así que tampoco puedo valorar. Ha cambiado mucho. Pero sí, en plan, a mí ahora me parece más como una sitcom. En plan, tú vas a ver un poco a la gente que llevas viendo mucho tiempo y sus opiniones y etcétera, y su forma de ver las cosas. Más que información, etcétera. Ya digo que poco lo que veo de vez en cuando. Yo creo que cuando tú estabas con Cabra, Ahí era más... sí que era sí. puro análisis. Yo me acuerdo de ver, literalmente era prácticamente muchas veces, hacer un board review de alguna jugada de algún partido. Sí. Y de qué había ocurrido aquí, tal, no sé qué. Y era como un programa mucho más de análisis. Y De es lo normal que ocurrido. vaya cambiando, ¿eh? Y ahora ha tirado a más, lo que dice Fernando, más a entretenimiento quizás, ¿no? Más de, van estos tertulianos, jiji, jaja, venga, vamos a comentar esto. Bueno, sí, pues no ha paseado bien. Siguiente partido. Este no está fino hoy. Y una pregunta, ¿por qué creéis que... No sé si me podéis responder, pero ¿por qué creéis que no tiene competencia Sportmaníacos? A nivel... ¿Por qué no hay más gente que se dedica a hacer lo que hace el grupo de Sportmaníacos, de un grupo que se dedica a informar de la liga o de los deportes electrónicos en general, etcétera, etcétera? Bastante fácil, ¿no? Es decir, si Sportmaníacos a día de hoy no es rentable, ¿tú te crees que mucha gente se quiere meter en proyectos así? A montarlos. Sí. ¿Y cuánto? ¿Sportmaníacos qué lleva? ¿6 años? ¿5 años? No lo Más o sé. menos. No sé, 5 o 6 No años. sé. Aprox, cuántos años. lleva ese tiempo. Y cuesta mucho generar un hábito en la gente, construir una audiencia, fidelizarla, etcétera, y es muy fácil perderla. Como cualquier reputación, es muy, muy difícil labrarla y muy fácil que se te vaya al garete. Entonces, si después de tantos años, con tantas personas que han pasado, con más o menos influencia, sigue siendo un proyecto, por lo menos a día de hoy, por lo que dijo el otro día Yuste, deficitario, ¿tú te crees que a mucha gente le llama la atención? Es decir, proyectos como, por ejemplo, en su momento la web que tenía yo de Filflash, Trasgo, que esto lo recordarán, pues 4 gatos en el chat, China Gap y todo ese tipo de cosas que a lo mejor intentan informar sobre China, todo eso lo haces por vocación durante X tiempo, pero cuando van pasando los años, tienes facturas que pagar, Tienes que comer. etcétera, es más complicado. O sea, pero esto me pone un poco triste, ¿no? En plan, Claro. un poco sadge, ¿no? A ver, pero la cosa es, tú piensas lo que cuesta juntar, parece que no, pero a 4 personas Todos los todos días a los las días 3. a 1 hora. Si no les pagas, no van a ir. Porque a lo mejor un día le apetece sacar al perro o no le apetece ir, Bueno, es que ahora estarás trabajando probablemente. ¿sabes? Pero si les pagas, pues es como, vale, pues voy porque es mi trabajo. O porque tengo que comer, básicamente. Tengo que pagar el alquiler. O porque quiero tener dinero extra. O porque me apetece. Pero yo creo que al fin y al cabo es eso. Y es lo que dice Fernando. Entró Yayan, sí, Yayan se ha ido. Sí, en su momento también había una cierta alianza con Movistar Riders, tampoco acabó saliendo demasiado También, bien. es verdad. Es decir, todos esos proyectos la gente tiene que entender que o los apoya la gente o no tienen, sobre todo si quieres que sea independiente, que es lo ideal, Sí. con sus sesgos y con sus preferencias, porque todo el mundo tiene equipos que te caen mejor, etcétera. Pero o lo apoya la gente o se va a la mierda. No hay otra cosa. Y no hay cultura o no hay tampoco... España, dentro de lo que cabe, es un país pobre en comparación con otros países, como para que la gente tenga para sustentar proyectos y tal. Hay mucha audiencia de LATAM, que por desgracia también tiene menos poder adquisitivo. Es complicado.
Es complicado, ¿eh? Es que el tema este me resulta muy interesante porque pienso, ¿qué pasará en 5 años, sabes? A ver, es que por ejemplo, en Estadio Esports se juntaban también 3 o 4 y lo hicieron, lo de pero siempre. lo hicieron un tiempo, pero es que es lo típico. Yo tengo ahora tiempo Claro. libre, vale, venga, nos juntamos, pero es que yo hoy he quedado. Yo es que hoy no puedo. Y sobre todo cuando estás empezando, es eso. Tú cuando empiezas te quieres comer el mundo, tienes muchas ganas de todo, tienes muchas ganas de meter horas. Cuando van pasando el tiempo, ves que los números no crecen, o que no tienes resultados, o que hay gente ganando más dinero que tú haciendo una cosa más estándar que encima a lo mejor implica menos trabajo, se va perdiendo la llama de la relación. La llama, con eso. la Es chispa. tal cual, es tal cual. Entonces, yo me alegro mucho e intento apoyar a ese tipo de proyectos cuando salen. Por ejemplo, a Motilloan, que es yo creo una de las personas que hace buen periodismo de esports en España, yo el Patreon se lo pagaba religiosamente todos los meses y tal, aunque sean 2 duros, pero por si le motiva al chaval para que siga. Pero llega un punto que la gente se cansa, es que es normal. Es que, madre mía, ¿eh? El tema de la comunicación y el tema de las noticias en España, a nivel esports, recuerdo, a nivel esports, porque obviamente luego es muy fácil a día de hoy también, sí que es cierto, Sportmaníacos se sale de ahí ya porque esto no es esports, pero a nivel del mundo digital, ahora ya también es muy fácil poner en el titular el Chocas, Funación, Ibai, y vas a tener un Bueno, interés la increíble, ¿no? táctica Movistar Esports, ¿no? Claro. Sí. Exacto. De hecho, es que lo estaba Exacto, buscando porque exacto. yo en su momento hacía columnas de opinión en el AS, que tenían una parte de esports. Y luego hicieron la alianza con Movistar Esports. Y me siguieron mandando los mails de las métricas durante un año. Entonces yo tenía acceso a todas las audiencias de Movistar Esports. Y tú si mirabas, y lo tengo en una clase que doy de periodismo de esports y tal, yo tengo una imagen con una tabla de los 10 artículos, los 20 artículos más leídos. Y los primeros eran el Rubius no sé qué, Auronplay y tal. Qué fuerte. Es de lo que tienes que comer, por desgracia. Qué Bueno, fuerte. o en propios Sportmaníacos también, ¿no? Sí, en la De web. Amouranz y todo Amouranz, esto. sí. En Sportmaníacos. Jugando al Twister. ¿Qué pusieron de Amouranz? Lo de los pedos. No, Amouranz jugando al Es Twister. que sacaron varios artículos de Amouranz, Bueno, no sé sí. exactamente. Creo que era uno de los pedos, otro de jugando a no sé qué, otro de que había ganado no sé cuánto haciendo lo de la piscina. Pues. Sí, para la gente, para poner el contexto a la gente, lo de los pedos básicamente es que Amouranz, que es una creadora de contenido norteamericana, se puso a vender sus pedos de manera, o sea, en un potecito, de manera limitada. Creo que me informé un poco porque me parecía curioso el tema, no porque quería comprarlo, obviamente. Ya. Bueno, había- yo he visto antes un tarrito ahí que cuidado. Ten cuidado, no metas la Había, mano. si no me equivoco, 20 ediciones, valían una pasta. O sea, valían creo Mil y que pico dólares, cada uno. $1000, creo. Pero eran muy limitadas, ¿no? Firmadas y eran pedos, pues de ella. Y lo vendía y creo que lo vendió literalmente en 10 segundos, ¿eh? O sea, que Es era... lo mismo que hizo Belle Delfín con el Bathwater. Con Belle Delfín es otra creadora que también lo que hizo es lo que tú dices. Puso agua de una ducha que ya se había duchado, básicamente. Y eso se vendió instantáneamente. Entonces, este tipo de clics en el mundo digital, en el mundo de los artículos así, vende muchísimo. O tú pones en el título a Ibai, te vende muchísimo. O pones, yo qué sé, alguna polémica de la LVP, lo que pasó, tal, también vende muchísimo. Y cosas con creadores de contenido. Entonces, cada vez más yo pienso que el tema de la información relacionada con el mundo digital está tendiendo mucho más a creadores de contenido mediáticos y cosas así, que no a los propios deportes electrónicos. Porque antes, al fin y al cabo, los deportes electrónicos eran muy nicho en el mundo digital. No teníamos creadores de contenido tan sumamente grandes en Twitch, por ejemplo. Tú entrabas en Twitch y la LVP tenía 20k viewers y el segundo tal vez era pues Alex el Capo, que era y es muy grande, con 7k viewers hace unos años. Entonces, esto está cambiando y las dinámicas a nivel de interés de mundo digital creo que también están cambiando con ello. Yo me acuerdo de cada vez que salía un artículo en un medio generalista, como solemos llamarlo, El País, El Mundo, El Confidencial, El Español, etcétera. Me acordaba de revisarlo y ver qué habían puesto y tal. Me acuerdo de un reportaje, por ejemplo, en español a Giants, que hacían entrevistas a Antonio, etcétera. Normalmente les fallaba mucho el contexto y se seguían moviendo mucho por ganan tanto dinero o mueven a tantas personas, que es al final lo que imagino que interpretan que puede interesar a su audiencia. Pero cada vez más pues se van al salseo, por así decirlo, Es que a los influencers. me imagino, en plan, yo siendo periodista me levanto y digo, vale, voy a hacer un artículo increíble, voy a hacer analizar el Claro. passing de Albi, esto va a ser increíble. Y luego el segundo artículo lo voy a hacer de los pedos de Amouranz. Probablemente el de los pedos de Amouranz va a tener Mucho más. 100 veces más. No, la cosa. Es difícil asumirlo, en plan. Pero lo tienes que asumir, o sea, aunque es lo que hay, ¿sabes? Pero es que a lo mejor directamente el jefe te dice, no me hagas lo otro, ¿sabes? Y literalmente el jefe te va a incidir a, oye,
Hazlo los de Amoranz, lo que y, quieras. Y mira a ver si hay otro que también haya hecho lo mismo. Pero Y también me saca de porque, ridículo. es decir, yo cuando digo que estoy un poco también desencantado es porque yo cuando me metí en esports también era por la sensación, no sé si a vosotros os ha pasado porque sois un poco más jóvenes, de aquí puedo aportar mi granito de arena para que las cosas sean un poquito diferentes y no acabemos tanto como en el fútbol, como en este tipo de cosas. Y conforme pasan los años ves que Es una es batalla imposible perdida, ¿sabes? porque el dinero es el dinero. Es decir, siempre que hablo de estos temas me acuerdo de un debate que hicieron en un Primavera Sound con Z Tangana, Jun Beef y Bad Gyal. Bad Gyal no sabía ni por dónde le venía la película. En plan, ella estaba ahí, bye, Bueno, bien, le ya tocaba está. estar, Sí, ¿no? pero, Le pero tocaba. hubo un rato en el que se pusieron a debatir, creo que lo moderaba una chavala del bloque, que era como un sitio de arte urbano y tal. Y estaban las dos posturas. Jun Beef como muy idealista, de no, yo tengo mi propio sello, a pesar de que he Se hizo muy atracado- viral esa Sí, entrevista, sí, ¿no? sí. De que ha atracado a las discográficas y tal, incluso haciendo música como parodia, si no recuerdo mal. Sí. Pero yo voy a mi bola, tal, y yo como que, sin más, alejado. Y Z Tangana era el de... Yo al principio era así, pero me cansé de trabajar en el Pass and Company, que no tiene nada de malo. Pero entendí que si quería librar la guerra, no podía ir contra tanques con palos y piedras. Entonces, al final, eso es tengo que pasar por el aro. Sí. Y si tengo suerte y luego alcanzo una notoriedad lo suficiente como para que la gente consuma lo que yo hago, independientemente de lo que sea, ahí ya podré hacer porque el Yoya ha esquipeado un Raptor para llegar a tal ganqueo. Pero si no, hasta ese momento es muy jodido. Sí. Es prácticamente imposible que si no pases por el aro, acabes teniendo la repercusión suficiente para ser libre. Es jodido el tema del periodismo. A ver, es que para sacar un artículo así que te lean, aunque lo hagas en la web de Informaniacos o en otra No, web no. grande, no te van a leer, salvo que tu figura sea grande. Y lo compartas en Twitter y la gente lo vaya compartiendo. Ah, y de hecho, esto lo podríamos ligar con un tema que quería hablar con vosotros, que ahora, y esto es así también, ahora mismo el tema de la información, el tema de a nivel mediático, lo llevan más, y yo creo que es una afirmación correcta, creadores de contenido y personas mediáticas, como tú estás diciendo. O sea, y este es un ejemplo que también hubo bastante historia, el tema de Juanma Castaño con Ibai, ¿no? Que a Messi le dio, no sé si la entrevista, como lo queráis decir, esa charla en directo a Ibai, pero a periodistas creo que se la dio una en privado, pero Un como que brasileño, los o sea, un jugadores, argentino. los artistas, personas mediáticas, cada vez están tirando más hacia entrevistas, charlas, cosas públicas con creadores de contenido y personas influyentes que no con la propia gente del periodismo. Y de hecho Juanma Castaño puso ese famoso tuit viral, el de... ¿Cómo fue? No ¿Os entiendo acordáis? nada, que cada uno interprete lo que quiera. No punto. entiendo nada, punto. Que cada uno interprete lo que De quiera, hecho, punto. Si buscas en Twitter Fer Cardenete Margasol, te saldrá un clip que saqué de Margasol hablando con Ibai, de por qué iba a hablar con Ibai y no con... No sé si era Marc, sí, creo que era Marc. Pero es normal. Es Sí, decir, fue yo Marc. creo que son dos interpretaciones principales. La primera, para ellos, es infinitamente más cómodo. Es decir, tú sabes que no te van a apretar. Que tampoco es que el papel del periodista sea el villano que está todo el rato apretándolo y tal, pero sí que puedes buscar a lo mejor algunas cosas que a ellos les puede incomodar más responder. No tanto porque a lo mejor no quieran dar la respuesta, sino porque no pueden. Y segundo, son muchos años de gente haciendo mierda, y esto es una realidad. Es decir, la figura del periodista está increíblemente denostada, en plan, tiene una imagen terrible, Muy mala, sí. en parte con razón, y en parte no. Es decir, siempre hay manzanas podridas. El caso es que cada vez se va más por un poco la coyuntura general de como hay que sacar clics, pues tenemos que tirar por esto. Pero es que aquí fue hace poco una rueda de prensa de fútbol que le preguntaron algo así, si tú eras un león o un no sé qué, Sí. a uno nuevo, de no me acuerdo qué entrenador. Sí. Esas son preguntas de mierda. Pues como lo del clip este que se hizo viral de Question for Impact. Y yo opino en plan, aquí no está Impact. En plan, te has equivocado Le porque... hicieron contexto, le hicieron una pregunta a Impact y estaban... Yo e Inspired. Y Inspired, no estaban ni los otros jugadores. A ver, Y es lo que- peor es que tienen dosieres con las imágenes de cada uno y tal. Y joder, a veces te puedes confundir, sobre todo si la calidad de la imagen es tal. Pero es que entre Impact, que va con coleta, y Tal y cual. Yo pues es que Tal ni cual. por esas, tío. Tal cual. Es que hay que entender que si tú tienes 10 minutos con un periodista deportivo del Marca o Ibai, tú sabes que si tienes 10 minutos, y Messi lo sabe, la entrevista de Ibai va a ser mucho más amena. No le va a preguntar de mierda, le va a preguntar de qué tal, qué ha comido hoy, si el viaje bien, no sé qué, cualquier chorrada que a lo mejor él le puede hacer incluso gracia. Y un periodista deportivo le va a preguntar, ¿y por qué no te has ido al Barça? ¿Y por qué no te has quedado? ¿Y cuándo te pagaban? No sé qué. Y a lo mejor es cosas, obviamente, que Messi sabe que le va a incomodar mucho más. Entonces, aunque vaya a ser una entrevista, las dos de 10 minutos, tú sabes que uno te va a tirar más por sacar el titular, sacar el morbo, dame el titular que quiero.
Y el otro va a ser, vamos a charlar y, bueno, pues te pregunto cosas de interés, pero que sea al fin y al cabo que no van a ir con mal Otra cosa, con mala voluntad. otro punto que en el fondo se puede meter en el primero, que es lo de que les interesa más. Obviamente, tú sabes que si haces una entrevista con Ibai, vas a acercarte a un público que a lo mejor no tienes tanto acceso y en general vas a tener una plataforma muy tocha que luego encima va a hacerse eco el medio igualmente. Es decir, si vais a sacar la entrevista, el Marca va a hacer la noticia igualmente, con lo cual estás llegando a los dos públicos. También es una cuestión Sí. de marketing, por así decirlo, de difusión, de alcance. Y No entendéis, son tontos, obviamente. ¿entendéis el enfado de Juanma Castaño? ¿O cómo veis eso? ¿Creéis que simplemente es un poco boomer y no se ha adaptado al mundo actual? ¿Cómo Yo creo que interpretáis hay- el enfado desde el punto de vista periodístico? No sé nunca pronunciarlo, pero entitlement. Es decir, como que hay mucha gente que se cree que tiene el derecho a que le inviten a todo, por ejemplo. En plan, como yo soy Juanma Castaño, tengo que estar en absolutamente todos los lados. Y no. Es decir, es verdad que si tienes, creo que es el partidazo, ¿no? de Sí. COPE, si tienes el programa con más Tiempo de audiencia juego. según el LGM, el estudio de medios, pues es razonable, ¿no? Que a lo mejor te puedan tener en cuenta. Pero yo creo que mientras estén representadas las dos partes, es decir, puede ir Ibai, pero obviamente yo creo que también es necesario que haya por lo menos alguna entrevista que se pueda considerar periodística como tal. Porque si no, dentro de X tiempo dejará de haber ese tipo de cosas directamente y la audiencia se quedará sin saber, el público se quedará sin saber cosas que son importantes. Es decir, me parece guay que se le dé acceso tanto a Ibai como a cualquier otro que quiera hacer un contenido un poco más diferente, pero siempre, por una cuestión de derecho a información, llamémoslo, debería haber esa otra vertiente, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, Miedo? Pero no tiene por qué ser Juanma Castaño, puede ser otro. Sí, puede ser cualquiera, pero Juanma Castaño, yo sin estar muy enterado del periodismo en el fútbol, es como un referente, ¿no? A nivel periodismo, Lleva muchos años, ¿no? a nivel Que deportivo. lleva muchos años y bueno, se ha creado al fin y al cabo en la radio de la noche, ¿no? Claro. En el tema de tertulias lleva muchos años Y él ha chocado él ha chocado con el cambio, ¿no? De que todas las interacciones de futbolistas, las pocas que hay, bueno, o que había, era con periodistas. Y ahora se ve en el mundo en el cual tal vez a Messi le apetece más hablar con Claro. Ibai que con él, ¿sabes? La cosa es que Juanma Castaño yo creo que sí que ha marcado algo. No te sé decir muy bien lo que ha podido lograr, pero sí que es cierto que ha creado un público muy fuerte en tema de tertulia en la radio durante varios años. O sea, lo que lleva haciendo Juanma Castaño en la COPE lo lleva haciendo mucho tiempo, ¿sabes? También creo que estuvo en la SER, creo que ha pasado por... Sí, y juntarse también con los Manolos en su momento y tal. También. No sé si a nivel de repercusión, porque tampoco se estudia mucho aquella época. Es Ya. un García de la Morena o un García directamente, ¿no? Ya, sí. Un Ramón de la Morena o García, que los he mezclado. Que eran como los referentes también y tal, pero en general el formato Sí. tertulia por la noche en deporte ha tirado mucho siempre. El larguero, todo y eso. le iba muy bien, al fin y al cabo. La cosa es, yo en parte entiendo un poco el enfado, porque la polémica era cierto que era en tiempo de COVID, pero claro, no fue ni un solo periodista español. ¿Ves? Eso sí es un poco raro. ¿Sabes? A mí, yo eso lo entiendo, porque es como, joder, ¿cómo es que es posible que no vaya ni un solo periodista español a la presentación? Después de cuánto, 16 años o algo así de Messi en el Barça. ¿Sabes? La explicación supongo que es porque Messi está hasta la polla, o no, sin saber ni nada, ¿eh? No sé. Una mezcla de eso, de que habría plazas limitadas por el tema del COVID. Seguramente. Sí, eso sí que es un poco raro. Es decir, yo ahí es lo que creo que tiene que haber representación periodística, que en este caso pues estaría el argentino, ¿no? Claro. O la prensa francesa, porque obviamente el PSG... Claro, es que querrá- había bastantes periodistas franceses y no había ni un solo español. Entonces, yo sí que digo, entiendo un poco el enfado porque es como, joder, has estado viviendo aquí literalmente, a muchos conoces, entiendo que a lo mejor no quieras invitar a todo el mundo, pero yo que Uno sé. habrá que se salve, ¿no? A ojos de Alguien. Messi, De hecho, supongo. por ejemplo, creo que fue Rubén Uria, le hizo una entrevista justo después de que tomara la decisión o antes de que fuese a tomar la decisión en la propia casa de Messi. Y Messi eligió a ese periodista para que le hicieran esa entrevista. O sea que es como ni siquiera a Rubén Uria. Es como, yo creo que sí que, pues, entiendo el enfado, pero también es un poco aprender que Y también... el tweet fue una mierda. Es decir, tienes que saber que estás que el en tuit Twitter. es brutal, Es decir, el tuit es brutal. mira que yo soy de los que muchas veces pone tweets que son fácilmente malinterpretables o lo que sea. Pero sabiendo Yo también. en ese timing, es como, obviamente sabes que si lo pones así, Es una todo el indirecta, mundo, en plan, bueno, directa. cada uno que interprete lo que quiera. No, todo el mundo va a interpretar que lo estás Encima con diciendo los Ibai. puntos, es que fue increíble. Es decir, la Gracias interpretación por el era argumento. única. ¿También creéis que fue un poco choque de realidad porque a los creadores de contenido, barra influencers, barra como lo quieras llamar, streamers, también les tenían un poco de... no sé cómo decirlo, de menosprecio, tirria? No, Claro. yo creo que tienen... Es que, porque salieron unas declaraciones de Juanma Castaño hace tiempo, ¿no? Hablando de Ibai como de...
Ah, sí, el que está en los videojueguecitos. Era ellos, otro, era otro que... ¿no? O era otro, puede ser. Fue Ibai también a un programa de COPE, creo. Y Fue a tiempo como de que- juego, sí. como que le menospreciaban también un poco. Era la época de vas a un sitio y, jaja, castéame cómo doblan unos calcetines, Sí. que es lo que dijeron la Resistencia. Que bueno, no se dice nada porque la Resistencia, y jaja, nos gusta la Resistencia, pero fue un poquito... Es menospreciar el trabajo. ¿Qué coño pasa aquí? obviamente. Pero es un poco mono de feria, ponte a bailar. Sí. Con los disparitos, como el de Bugs Bunny. Pero... Fue porque, de hecho me acuerdo porque lo vi hace poco, fue porque dijo Ibai, yo soy un poco, para que me entendáis, el Manolo Lama, pero del LOL. Y entonces el otro dijo, ¿qué Manolo Lama? ¿Pero quién se cree este, no? O así, o ya te gustaría, ¿sabes? Sí. Y es como, joder, ¿sabes? Pero, a ver, obviamente hay que entender también que todo el mundo que está en una posición de poder o cómoda no quiere que se la quiten. Entonces, si tú llevas 20 años haciendo El miedo. radio, liderando todo, y te crees el rey del mundo, que a lo mejor eres humilde o tal, pero te crees el rey del mundo en cuanto al rendimiento de tu trabajo, vamos a verlo así, y en cuanto a posición jerárquica y tal, y viene alguien y te empieza a quitar privilegios, en todos los niveles, coño. Es decir, Que no, que a ti te resulta incómodo y tienes una tendencia natural a oponerte. Es que, siendo realistas, está viendo las orejas al lobo, como quien Sí. dice. Y tú ves que los jóvenes no están entrando en tu programa. Y que los jóvenes se está quedando, ni Ya. están entrando a la tele, ni están entrando en la radio. Y se están quedando ahí. Y de ahí no salen. Y va más, y va más. Y les está gustando lo que están comiendo de ahí. Y de hecho, la opinión que tienen del resto es totalmente rechazo. Entonces es como rabia, quizás, resentimiento, miedo un poco de que no sabes Sí. qué va a pasar contigo en un futuro, ni cómo evolucionar, ni tú cómo vas a hacer esa transición. ¿sabes? La tendencia natural del ser humano es tenerle miedo a lo desconocido. Entonces, para empezar, no entienden cómo va esto, así que de primera se ponen de uñas. Y luego, aparte, es más laborioso intentar decir, vale, puede que el error esté en mi formato o en que no me esté adaptando tanto, o simplemente es otro target al que no me interesa acudir. Pero es mucho más difícil pensar cómo arreglar esto y a lo mejor voy a intentar tender puentes y establecer una relación con esta gente para que podamos beber un poco ambos, que simplemente decir, pues es que este es un cabrón. Pero Es mucho más fácil lo segundo. sí que es cierto que luego hay excepciones o gente precisamente de ese mundo, ¿no? Del mundo del futbolista y tal, que se están adaptando, como puede ser Ciro López, que se ha adaptado muy bien al mundo digital. También lo está haciendo Rubén Martín, ¿no? Ujú. Entonces, O gente medio nativa, rollo Miguel Quintana, etcétera, que hacen también contenido. Bueno, creo que está en su momento en Ecos del Balón, puede ser. Sí. Y ahora tiene su propio programa en Marca, En etcétera. Marca. Tiene Mr. Underdog, que es un La pizarra tal de show Quintana, también. sí. Hay gente que ya pues se ha entrado un poquito ahí entre medias, en transición, y intenta ofrecer algo que convenza a los de arriba, perdón, que son los que ponen la pasta, pero también interesa a los que vienen, a los de abajo. y con todo esto, ¿dónde creéis que va la carrera de periodismo, el mundo de periodismo, con todo el tema de que hay mucha gente que no es periodista y se prefiere incluso su información, ¿no? El dar las noticias a esa gente a los periodistas. O sea, ¿creéis que es un mundo en el cual se puede convivir? ¿Creéis que el periodismo como tal, como lo conocemos a día de hoy, como lo conocíamos hace 10 años, acaba muriendo y pasa a otra fase? ¿Cómo lo veis el periodismo en los siguientes años? En un mundo que cada vez está más y más globalizado. Es que A ver, buen melón, ¿sabes? ya. Esto lo llevo escuchando yo desde la carrera. No sé, es decir, yo creo que obviamente siempre va a estar cambiando, porque para empezar depende muchísimo de la tecnología. Sí. Si hay una nueva plataforma o lo que sea que de repente interesa a la gente, vas a tener que estar ahí, tarde o temprano. No creo que nunca muera el periodismo como tal, porque siempre hay gente que está interesada en saber cosas y en contar cosas. Cambiará la forma de hacerlo, cómo se monetiza, etcétera. Cambiará un poco el envoltorio, pero el caramelo sigue ahí. Y luego, pues lo de que la carrera sea más necesaria o no, para mí la carrera debería ser increíblemente más práctica, pero de práctica real, no de meterte en un estudio a grabar 4 cositas como de radio y tal. Práctica real, porque todo el mundo te va a decir que en la primera experiencia de prácticas o de becario aprendes cómo van las cosas. Y lidiar con una fuente, por mucho te digan, no, negocia esto, tal. Hasta que no estás delante con el tío y ves si vales o no vales para eso o tal, no sabes cómo va el tema. Entonces, una base deontológica, esa que te decía, cuestiones que también hacen falta de cómo redactar, etcétera, porque, siendo honestos, se redacta como el puto culo. Es decir, hay cosas que no sé ni cómo se publican. Bueno, sé que se publican porque como hay menos dinero, hay menos editores y gente que revisa las cosas y se hace todo de prisa. Pero Hombre, ese y tipo si- de cosas y sí las tienes que saber y luego ya practicar. Y si tienes que sacar 12 artículos al día, Claro, tienes es que que- sacar 12 artículos al día, ¿sabes? Tal cual, conforme más decisiones y tal tengas que hacer en menos tiempo, más errores vas a cometer. Es ley de vida, no hay más. Yo sí que creo que. Yo creo que va a cambiar. Ahora mismo diría a ser un periodismo de 24 horas. Enfocado más al deportivo. Creo que me da sensación que. A ver, para ser realistas,
parece tontería o no, pero los medios se están dando cuenta ya, yo creo, y todo el mundo, de que lo que está ocurriendo es algo muy grave. De que la gente joven no ve la tele. Y la radio la escuchas si se te ha acabado la batería en el Bluetooth y no puedes poner el este. Y un Porque es que- poquito por influencia del tema podcast y de ¿Sabes? que puedes encontrar cosas de tu interés particular. Pero yo creo que va a cambiar a ser casi un 24 horas. Un rollo, un poco lo que está haciendo el Chiringuito ahora en Twitch. ¿Sabes? Creo que el Marca también se meterá algo así por el estilo. Creo que los periódicos van a tirar cada vez más a ello. Porque es que no les queda otra que venirse a donde la gente lo ve. Porque para ser realistas, ¿quién compra un periódico ahora? Pongamos. ¿Y quién entra a la web de Marca? Si vemos Entras un... por un link de redes sociales, pero Sí. lo de toda la vida de voy a entrar a la portada, a la landing, a la cabecera, Sí. eso no lo hace ni Dios. ¿Sabes? Es como... Y dime la media edad de esas personas. Es que posiblemente estamos hablando... 35 para arriba. ¿Sabes? Es que lo venía leyendo. Y los jóvenes no hacen eso. Los jóvenes es lo que dice Fernando. O entran en TikTok y van pasando y por gustos te sale nuevo fichaje, Tchouaméni al Madrid. O te sale un link. Serán 80 millones, Twitter. tal, no sé qué. O lo que dices, o algún link de Twitter que te interesa el tweet porque ves el texto y que te interesa y te llama la atención y entras por clic, pero muy poca gente se va directamente a entrar a la web a informar. Muy poca gente. Y Y eso ahí va a ya cambiar. podríamos entrar en el debate de la mayoría de información que consumes te viene dada por algoritmos o inteligencias artificiales, etcétera, porque tú al final está demostradísimo que lo que ves en YouTube es principalmente lo que te ponen recomendados. Entonces, bueno, Sí. ahí ya podríamos hablar de la calidad informativa que puede llevar eso, la diversidad, etcétera, pero eso ya nos da para otras 5 horas. Me parece muy interesante todo el tema de la información y sobre todo ya hemos hablado yo creo de todo un poco. ¿Queréis añadir algo al tema, algún tema que hayamos hablado del tema del periodismo que puede resultar interesante y tal? O hacer como un TLDR con el tema del periodismo, sobre todo en los esports y en los deportes electrónicos. Yo lo que digo es que básicamente al fin y al cabo la gente tiene que entender, no con el tema del periodismo deportivo, pero sí con el periodismo generalista. Si la gente no paga, nunca va a haber un medio independiente. Y esto es algo que me parece más grave porque es lo que dice Fernando. Lo hemos tocado muy poco al principio, pero si antes tú pagabas al fin y al cabo por los periódicos y era de hecho una barbaridad lo que se llevaban. Ahora le dices a alguien del chat o a alguien que nos está escuchando, paga un periódico y te va a decir por aquí, Plot Sí, Trail. claro, Sí. exactamente. Pero a lo mejor es algo que ahora no te interesa, pero a lo mejor en el futuro sí que te interesa. La cosa es, si tienes que comprarte la publicidad está, al fin y al cabo, comandado por empresarios, por grandes empresas, por intereses económicos, por ideologías. Entonces, parece que no, pero al fin y al cabo, si yo quiero criticar a este bando o a esta empresa y me llega y dice, no, es que mi amigo, si lo haces te voy a quitar la publicidad y pierdes un 50% de los ingresos. Hostia, ¿Qué ya haces? ves. ¿Saco este artículo que a lo mejor es algo muy grave o no lo saco? La mítica imagen del kiosco con todas las portadas de los periódicos y en 9 de 10 la portada, es decir, no la portada como tal, es como la cubierta publicitaria, todos con el Banco Santander, por Sí. ejemplo. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que la gente no se está dando cuenta de que en medios generalistas sí que quien paga, porque es que esto las empresas no son tontas. Si yo te pago, yo sé que no me vas a criticar. Y eso me va a situar en una buena posición Sí. para cuando me interese. O cuando me salga algún tema bochornoso, no lo vas a sacar tú. Porque si no, fuera toda la ¿Por qué pasta. te crees que Florentino va al Chiringuito y no a otro sitio, por ejemplo? O cuando salen los ¿Qué audios fue de esta Florentino no se hablan. Los audios, Florentino, Entonces, los bueno, audios. simplemente eso, que la gente... Sé que no lo que diga no va a cambiar nada, pero es que es así. Claro, yo es que como ya me tiene bloqueado Pedrerol en Twitter, pues ya me da ¿Te igual. tiene bloqueado Pedrerol? Full random, tío. eso por qué? No sé, me siguió un Un día. bot. Cuando creo que empezó a seguir a toda esta gente de esports y tal, que fueron Ibai y Quintana al Chiringuito, me siguió y luego a la semana algo así entré en su perfil y vi que me había bloqueado. Y no puse nada del Chiringuito ni nada. A lo mejor te había leído algo. Supongo. Pero bueno. Anécdota, ¿no? Uno más que me tiene bloqueado. en Twitter, por favor. Anécdota. También te tiene Thorin, ¿no? ¿O no? Zorin me tiene. Bueno, sí, Zorin me tiene bloqueado. Tiene todo el mundo bloqueado Thorin. Pero Zorin por cadena, creo. Ah, porque no, ok. En fin, pues hasta aquí el podcast número 35, que hemos hablado yo creo de temas interesantes y creo que son temas que le puede interesar a la gente ya para darse cuenta un poco, ¿no? De lo que le interesa a la audiencia también de esports, de deportes electrónicos, mundo digital, de creadores de contenido. Así que muchas gracias por
Yo, si puedo hacer el último Por todo apunte, sería un poco para enfatizar lo de Mellado. Sí. Si hay algún contenido que os gusta o alguien que veis que se le ocurra mucho, aunque sean temas que a priori a vosotros no os interesan demasiado, rollo que denuncian irregularidades con trabajadores, ese tipo de cosas que son muy desagradecidas, aunque sea darle un retweet o algo por el estilo, no cuesta absolutamente nada y es algo que también os beneficia a vosotros, aunque sea de forma indirecta, para que el sector, los equipos, etcétera, estén también mejor. Entonces, sé que es un coñazo, sé que la gente no lo va a hacer, pero por lo menos que intenten contribuir de la manera que puedan. Compartir. A ver, nunca está mal, o sea, nunca está de más concienciar, ¿sabes? Así que... Sobre todo porque a lo mejor la gente que está en una cierta posición no puede compartir X cosas, porque al final le va el pan en ello. Sí. Pero si tú eres Paquito47, que Está en el chat, Paquito. aunque tengas 2 seguidores, da igual, simplemente sumar, por ejemplo, retweets y que tenga más alcance sí. de alguna forma, siempre ayuda, siempre ayuda. Sí. Pues ahí está, podcast número 35, va a estar subido